Dicen que los animales no sienten como nosotros, pero este caballo probó que tiene más corazón que un padre. Un niño fue abandonado por su propio papá en medio de la nada, sin agua, sin rumbo, sin nadie. Pero lo que pasó después fue tan milagroso que muchos aún no lo creen. Y sí, fue un caballo el que cambió su destino para siempre. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde seca, de esas que parecen castigo del cielo. El sol caía a plomo sobre la carretera polvorienta que atraviesa el desierto de San Martín del Valle. El aire estaba tan caliente que ondulaba sobre el asfalto. E o silencio só era interrompido pelos son dos grilos e do vento seco que fazia a vegetação ranger. Ahí, justo en una curva olvidada, se detuvo un auto negro, reluciente, con vidrios polarizados. De la puerta trasera salió un hombre alto, de traje claro e impecable, zapatos de cuero brillando como si viniera de una junta de negocios. Tenía el rostro severo, la mirada fría y el corazón, quién sabe dónde. A su lado, de la mano, iba un niño delgadito, con la ropa sucia e o cabelo desordenado. Se llamaba Damián Galván. Tenía apenas 7 años, piel morena clara, ojos grandes color miel y una expresión que ya no era de infancia, sino de preguntas sin respuesta. Llevaba un peluche gastado bajo el brazo, su único amigo desde que su mamá partió. «Bájate», dijo el hombre sin siquiera mirarlo. Damián lo miró, confundido. «¿A dónde vamos, papá? Tú te quedas aquí. Ya vendrá alguien». Y sin más palabras le soltó la mano y regresó al coche. El niño apenas alcanzó a decir «¿pero por qué?», cuando la puerta se cerró de golpe. El motor rugió, levantando una nube de polvo. Damián corrió unos pasos detrás del coche, sin saber qué hacía, con el peluche apretado contra el pecho mientras gritaba «¡Papá, no me dejes!». Pero el carro se fue sin titubeos, sin mirar atrás. Solo dejó ese ruido que se va apagando. Y luego, silencio. Damián se quedó parado en medio de la nada. Miró a un lado, solo arbustos secos, al otro, piedras y cactus. Su garganta ya estaba seca, su estómago vacío, y los ojos ardían no solo por el sol, sino por algo que no entendía bien: abandono. Se sentó junto a una cerca de madera vieja, con el polvo cubriéndole los zapatos rotos. El peluche cayó a su lado. Ya no lloraba, solo miraba el camino, esperando que, tal vez en cualquier momento, su papá regresara diciendo que todo era una broma, que no era verdad. Pero pasaron minutos. Luego 1 hora, y el calor no perdonaba. Las lágrimas, ahora sí, comenzaron a salir despacito, mojando sus mejillas sucias. Y ahí quedó. Un niño que no entendía por qué lo habían dejado solo en el mundo, sin saber que, a unos metros, entre los arbustos dorados por el sol, alguien lo estaba mirando. No un humano, no un adulto, sino un ser noble, de alma pura, y sus ojos, tan brillantes como el amanecer, ya sabían lo que iban a hacer. La tarde se había vuelto más pesada. Las nubes no aparecían, el viento ya no soplaba, y el mundo parecía haberse olvidado de todo, menos de ese niño que seguía sentado al borde del camino, con las piernas encogidas, los labios partidos y los ojos rojos de tanto llorar. Damián abrazaba su peluche con tanta fuerza como si al soltarlo también se le escapara la esperanza. Sus pequeños dedos temblaban. Cada tanto levantaba la vista, con la ilusión tonta de ver aquel coche negro regresando. Pero lo único que aparecía era más silencio. De pronto, un sonido leve rompió ese vacío. No era un coche, tampoco era una persona. Era el crujido suave de ramas secas pisadas con cuidado. Damián se giró lentamente, con el corazón latiéndole fuerte por el susto, y vio algo que no esperaba ver jamás. Del otro lado del camino, entre la maleza tostada por el sol, emergía una silueta blanca y manchada, alta, imponente, pero tranquila. Sus pasos eran lentos, casi reverentes, como si no quisiera asustar. Era un caballo,
un caballo blanco con manchas color canela y ojos que no parecían de animal, sino de alguien que entiende el dolor. El niño parpadeó varias veces. No sabía si era real o producto del calor. El caballo se detuvo a unos metros, lo observó en silencio y luego bajó levemente la cabeza. Parecía inclinarse con respeto, como si dijera: «Te veo, no estás solo». Damián no se movió, ni siquiera respiraba fuerte. Su corazón palpitaba rápido, pero por primera vez no era de miedo. Era algo más, era sorpresa, era consuelo. El caballo dio otro paso, luego otro, cada vez más cerca. Y entonces, con una ternura que no se explica con palabras, estiró su largo cuello y rozó suavemente con el hocico la frente del niño. Damián soltó el peluche y cerró los ojos. Sentía ese aliento tibio, esa presencia enorme, pero dulce. Levantó la mano despacio, temblando, y la apoyó sobre el cuello del animal. «¿Estás aquí por mí?», susurró. El caballo no respondió, pero sus ojos parecían decir sí. Damián, sin entender cómo, sintió que ese momento valía más que cualquier abrazo que había esperado de su padre. Sintió que Dios, de alguna manera, le había mandado algo. Alguien, porque ese animal no estaba ahí por casualidad. El caballo se recostó junto al niño, en plena tierra caliente. Y Damián, vencido por el cansancio y el calor, se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su lomo manchado. Cerró los ojos. No tenía agua, no tenía casa, no tenía familia, pero esa tarde, entre polvo, sol y abandono, tenía a alguien que lo cuidaba. Y eso, por ahora, era suficiente. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros secos de San Martín del Valle, tiñendo el cielo de un naranja profundo. La luz bajaba lentamente, como si el día mismo no quisiera irse sin antes asegurarse de que aquel niño estuviera a salvo. El viento volvió a soplar, pero esta vez era suave, como una caricia. Y ahí, en medio de la nada, sobre la tierra agrietada, se formó un cuadro que parecía salido de un sueño. Un niño dormido, abrazado al costado de un caballo blanco con manchas canela. Pero no era un sueño. Damián, con su cuerpecito delgado y lleno de polvo, dormía en paz. Respiraba despacio, como si por fin su alma tuviera un lugar donde descansar. El caballo, echado a su lado, ni se movía. Solo bajaba la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que el niño aún estuviera ahí. Sus ojos seguían llenos de ternura, pero también de algo más difícil de explicar: propósito. Pasaron horas así. La luna ya estaba alta cuando Damián despertó. Abrió los ojos despacito, confundido por la oscuridad y el fresquito de la noche. Por un segundo no supo dónde estaba, pero al voltear, ahí seguía él, el caballo, firme, presente, como una promesa. Damián se incorporó con esfuerzo, frotándose los ojos. Aún tenía hambre, aún tenía frío, pero algo en su pecho ya no dolía tanto. «¿Cómo te llamas?», le preguntó al animal, con la voz rasposa. El caballo parpadeó y soltó un suspiro largo, como si entendiera cada palabra. No respondió, claro, pero Damián sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Te voy a llamar Copito. Aunque estás lleno de manchitas, pareces nieve de verdad», dijo, acariciando su cuello suave. Copito relinchó bajito, como si aceptara el nombre con gusto. Luego se levantó, estiró sus patas largas y meneó la cabeza hacia un costado, como invitando al niño a seguirlo. Damián lo miró desconfiado. «¿Quieres que me vaya contigo?». Copito dio un par de pasos, se detuvo y volvió a mirar atrás. Era claro, no iba a dejarlo ahí. El niño se levantó, temblando por el frío y por los nervios. Sujetó su peluche con una mano y con la otra se aferró al pelaje de su nuevo amigo. Y así, bajo la luz de la luna, comenzaron a caminar. Un niño descalzo, abandonado por el hombre que debía protegerlo, y un caballo que, sin decir una sola palabra, había decidido salvarlo. Caminaban despacito, cruzando el desierto con pasos pequeños. No sabían a dónde iban, no conocían el camino, pero iban juntos.
Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. Era madrugada cuando las primeras luces del alba empezaron a pintar el cielo de un azul pálido. En lo alto de un cerro, donde se levantaba el rancho El Suspiro, una viejita de cabello blanco y trenza larga ya estaba de pie, como cada día, calentando café en su olla de barro. Se llamaba Tomasa Ríos, tenía 73 años, piel curtida por el sol y unos ojos chiquitos pero brillantes como los de quien ha visto muchas cosas en esta vida, buenas y malas. Vivía solita con sus gallinas, 3 cabras flacas y un puñado de recuerdos. Pero lo que más quería en el mundo era a su caballo, que había desaparecido hacía más de una semana sin dejar rastro. Un caballo blanco, lleno de manchitas canela, que ella había criado desde potrillo. Le decían Copito. Diosito, si no ha de volver, por lo menos déjame soñarlo esta noche, susurró mientras sorbía su taza caliente. De pronto, algo le hizo fruncir el ceño. Allá abajo, por la vereda que rodea el cerro, venía bajando lentamente una figura que no alcanzaba a distinguir bien por la neblina matutina. Entrecerró los ojos, dejó el café en la mesa de madera y se asomó más, con la mano haciendo sombra sobre la frente. ¿Será posible? Sí, era él, era Copito. Caminaba despacio, pero no venía solo. Junto a él, sujetándose de su crin, venía un niño pequeño, descalzo, con la ropa toda sucia y el cabello alborotado. Llevaba un muñeco de trapo en la otra mano y la mirada fija en el suelo. Tomasa se llevó las manos a la boca sin poder creerlo. Bajó corriendo el sendero, con su rebozo volando al viento y su bastón golpeando las piedras. «Copito, mi niño precioso», gritó entre lágrimas. «¿Dónde andabas? ¿Y ese angelito que traes contigo?» Cuando por fin los alcanzó, se detuvo en seco. Damián, con la carita quemada por el sol y los ojos grandes como lunas, la miró sin decir nada. No sabía si debía confiar. Pero Copito se acercó y frotó el hocico contra la mano de la señora, como diciendo, «Él necesita ayuda». Tomasa se agachó, ignorando el crujir de sus rodillas, y le puso una mano en el hombro al niño. «No tengas miedo, mi amor, ya estás a salvo. Yo no te voy a dejar». Damián no respondió, solo bajó la cabeza y por primera vez, en mucho tiempo, lloró frente a alguien. Tomasa no preguntó mucho, no hacía falta. Solo lo abrazó con fuerza y le acarició el cabello mientras murmuraba, «Gracias, Dios mío, gracias por traerme de vuelta a mi caballo y por mandarme a este pequeño. Sé que no es casualidad, tú los pusiste en mi camino». Y así, bajo el primer sol de la mañana nacía algo nuevo, una familia, no de sangre pero sí de amor. Una viejita con el corazón lleno, un niño con el alma rota y un caballo manchado que ya parecía conocer el plan de Dios. Era mediodía en el rancho El Suspiro, y o cheiro de tortillas recién hechas se misturaba como aroma da leña queimando no fogón. Tomasa había preparado caldo de pollo con verduras para su nuevo invitado y lo servía con esa paciencia amorosa que solo las abuelitas saben tener. Damián estaba sentado a la mesa de madera rústica, con los pies colgando, sin alcanzar el suelo. Llevaba una camiseta limpia que Tomasa le había prestado y su cabello, antes duro por el polvo, ahora estaba húmedo y peinado. Pero lo que seguía igual eran sus ojos, tan callados, tan llenos de algo que no se dice fácil. Copito estaba afuera, comiendo zacate bajo la sombra de un mezquite. De vez en cuando asomaba la cabeza por la ventana, como para checar si su amigo seguía bien. Tomasa se sentó frente al niño y comenzó a comer sin presionarlo. Le hablaba de las plantas del huerto, de su gallina favorita que creía ser perro, y de cómo conoció a Copito desde que era potrillo. Damián escuchaba en silencio, pero poco a poco, muy poco a poco, empezó a hablar. Primero con frases sueltas, luego con historias fragmentadas, y así, mientras le daba cucharadas tímidas al caldo, fue soltando su dolor. «Mi mamá se llamaba Lucía, ella me cantaba», dijo de pronto con voz bajita. Tomasa levantó la mirada, atenta. «¿Y ella dónde está, mi amor?»
Damián miró su plato. Se fue al cielo. Cuando yo tenía 5, el silencio se hizo espeso por un momento. Mi papá se quedó conmigo, pero no me quería. Siempre decía que yo era un estorbo, que lloraba mucho, que no servía para nada. Tomasa sintió un nudo en la garganta. Apretó fuerte su cuchara para no llorar. Él tiene mucho dinero. Vive en una casa grande con piscina, pero nunca me dejaba nadar. Decía que ensuciaba el agua. Los ojitos de Damián se llenaron de lágrimas. Ayer me dijo que íbamos a ver a mi mamá. Yo le creí. Me subí al coche y luego me bajó en la carretera. Tomasa se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó sin pedir permiso. El niño se quedó quieto al principio, pero después se soltó. Se aferró a ella como si temiera que también lo fuera a dejar. Y en ese abrazo se le rompió el miedo. Lloró de verdad, y ella lo sostuvo. Ya, mi chiquito, ya estás aquí. Nadie más te va a hacer daño. Te lo prometo por lo más sagrado. Copito desde la ventana resopló bajito, como si también estuviera dando su palabra. Y así, en esa cocina sencilla, con una olla hirviendo y un gallo cantando a destiempo, se escuchó el llanto de un niño y el sonido dulce de un alma que empezaba a sanar. Era una mañana fresca en el rancho El Suspiro. El cielo, antes seco y agrietado como la tierra, hoy se vestía con nubes suaves que se deslizaban lentas, como si el tiempo quisiera caminar al ritmo de Damián. El niño ya no se escondía. Caminaba con pasos pequeños pero firmes, siempre con su peluche colgado al hombro, ese que ahora Tomasa había remendado con hilo rojo. Tenía el cabello más limpio, el rostro menos triste, y los ojos, aunque todavía profundos, empezaban a brillar con una chispa nueva. Copito lo seguía a todas partes. Si Damián se sentaba en la barda de piedra a ver el cielo, Copito se quedaba junto a él. Si corría descalzo entre los árboles de granada, el caballo trotaba detrás, suave como si supiera que no debía asustarlo. Una de esas mañanas, mientras Tomasa barría el patio y cantaba un corrido viejo, Damián se animó a entrar al establo con un balde de agua. ¿Crees que puedo aprender a cuidarlo yo solo?, le preguntó a la señora, sin dejar de mirar al caballo. Tomasa, con la escoba en la mano y una sonrisa de lado, asintió. «Claro que sí, corazón. Él te va a enseñar, solo escúchalo con el alma». Y así fue. Damián aprendió a cepillar a Copito, a hablarle sin palabras, a entender sus resoplidos y sus pataditas suaves. Descubrió que cuando él se sentía triste, Copito acercaba la cabeza y la apoyaba en su pecho. Y cuando reía, el caballo meneaba la cola, como si celebrara. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro y el cielo se pintaba de naranja y morado, Tomasa se sentó en su mecedora a ver cómo el niño y el caballo jugaban. Damián intentaba subirse al lomo de Copito sin montura, riendo como no lo hacía desde que tenía memoria. «No me dejes caer, le decía. «No me vayas a hacer la broma». Copito se quedaba inmóvil, como si entendiera cada palabra. Cuando por fin Damián logró subirse, levantó los brazos como si volara. «Soy libre, Copito, libre como tú». Tomasa se limpió una lágrima con disimulo. En ese momento no cabía duda. Ese caballo no solo había salvado a un niño, le estaba devolviendo la vida. Y quizás, pensó ella, Dios había mandado a Copito para eso. No para correr en carreras, ni para jalar carretas, sino para sanar un corazón roto, paso a paso, relincho a relincho. Era domingo en El Suspiro. El sol estaba en lo alto y el aire olía a pan recién horneado. Tomasa había puesto música de trío viejo en su radio de pilas y Damián ayudaba a darle de comer a las gallinas, con el pantalón remangado y los pies descalzos llenos de tierra. Reía, como niño, como nunca antes. Copito lo seguía a todos lados, con esa paciencia de ángel que no se aprende, se nace con ella. Pero esa paz no duraría mucho. Una nube de polvo comenzó a levantarse al fondo del camino. Tomasa, con su sombrero viejo cubriéndole la vista, entrecerró los ojos. Venía un coche, no uno cualquiera,
Un carro negro, brillante, de ciudad. Damián lo notó también. Dejó el balde en el suelo y su sonrisa se apagó. Retrocedió 2 pasos, instintivamente. El corazón empezó a latirle tan fuerte que sentía que se le saldría por la garganta. El coche se detuvo frente al rancho. Bajaron 2 hombres con trajes grises y caras de piedra, y detrás de ellos, un hombre que el niño no quería volver a ver nunca más. Don Arturo Galván, su padre. Vestía igual de elegante que siempre, con lentes oscuros, camisa de lino blanco y un reloj tan caro que podía comprar medio pueblo. Pero su expresión era distinta. No era soberbio, no completamente. Era tensa, como alguien que no está ahí por amor, sino por obligación. «Vengo por el niño», dijo, sin rodeos. Tomasa frunció el ceño, cruzando los brazos. Damián se escondió detrás de ella. Copito salió del establo como si supiera que algo no estaba bien. Caminó despacio y se puso entre el niño y el hombre. «¿Ahora sí te acuerdas que tienes hijo?», preguntó la señora firme. «No voy a discutir con usted. Vengo con mis abogados. Legalmente, él es mi sangre. Tiene que volver conmigo». Damián temblaba. El miedo lo estaba envolviendo como una sombra. Pero esta vez no se quedó en silencio. Dio un paso al frente, con la voz entrecortada, pero con la mirada firme. «No quiero ir contigo», gritó. «Tú me dejaste, me tiraste como basura». Don Arturo hizo un gesto de incomodidad, como si esas palabras le quemaran por dentro. Los abogados bajaron la mirada. «Copito me salvó. Él sí me quiere», continuó Damián, con lágrimas en los ojos. «Y la señora Tomasa también. Aquí tengo familia, aquí tengo amor». Copito relinchó con fuerza, agitando la cabeza. Se paró justo frente al niño, desafiante, como un guardián sagrado. Tomasa dio un paso al frente. «Aquí no se compra el amor con trajes caros, ni con firmas de abogados. Si de verdad quisieras a tu hijo, no lo habrías abandonado en una carretera. Aquí se queda. Y si quiere buscarlo, que sea con el corazón, no con papeles». Don Arturo no dijo más. La escena fue grabada por un vecino curioso con su celular. Las redes no tardarían en hacer justicia. Y mientras el coche se alejaba por el mismo camino donde una vez Damián fue dejado, ahora el niño permanecía de pie, con el rostro en alto, protegido por una viejita valiente y un caballo que valía más que 1000 hombres con corbata. Esa noche, el rancho El Suspiro se volvió más silencioso de lo normal. Tomasa, sentada en su mecedora de madera, tejía en la penumbra con la radio apagada, como si no quisiera que ningún ruido interrumpiera sus pensamientos. Damián dormía en la cama del cuarto pequeño, abrazado a su peluche, y Copito descansaba justo afuera de la puerta, como siempre, como un guardián de carne, hueso y alma. Pero lejos de ahí, en la ciudad de Monterrey, los rumores ya corrían como fuego en hierba seca. El video del enfrentamiento frente al rancho se había hecho viral. Millones de personas vieron cómo un niño enfrentaba, con lágrimas y valor, a su padre biológico. Vieron también a una anciana defenderlo con palabras que calaban más hondo que cualquier ley. Y vieron, sobre todo, a un caballo blanco, con manchas en la piel y luz en los ojos, ponerse frente al niño como si entendiera el peso de todo aquello. La opinión pública fue unánime. Don Arturo Galván debía rendir cuentas. En cuestión de días, contratos millonarios fueron cancelados. Su imagen, antes tan impecable en revistas de negocios, se manchó con titulares de abandono infantil, crueldad emocional y farsa familiar. Las marcas no querían saber nada de él, ni los políticos, ni los socios, ni los propios empleados de su empresa. El hombre poderoso que creía tener el mundo en la palma de su mano, ahora ni siquiera podía sostener su nombre sin que le pesara. Una noche, incapaz de soportar la culpa, condujo de nuevo hasta el rancho. No llevaba abogados, no llevaba traje, no llevaba nada más que una expresión agotada y ojeras que no podía ocultar. Aparcó el coche lejos y caminó con pasos inseguros por el sendero de tierra. Era casi medianoche. El cielo estaba cubierto de estrellas
y el viento soplaba fuerte, como si también quisiera decir algo. Se detuvo frente a la entrada del rancho, en el umbral, como si supiera que algo se acercaba. Copito apareció desde la sombra. Sus ojos brillaban bajo la luna. No relinchó, no hizo ruido, solo lo miró. Fijo, firme, como si dijera, aquí no se cruza sin permiso. Don Arturo respiró hondo. No vengo a llevármelo, solo quería verlo. Dio un paso más. Copito lo impidió. Se paró frente a él, bajó la cabeza y soltó un bufido seco. No se movió ni un centímetro. El hombre que una vez había sido dueño de empresas, terrenos y lujos, bajó la cabeza. Por primera vez no se sintió grande, ni temido, ni respetado. Se sintió solo y pequeño. Dio un paso atrás, luego otro, y sin decir nada más, se giró y se fue. Desde la ventana, Tomasa observaba en silencio. No lo detuvo, no lo juzgó, solo murmuró: a veces Dios no castiga con rayos, sino con el eco de lo que uno mismo sembró. Y esa noche, en el rancho más humilde de San Martín del Valle, un niño dormía en paz, un caballo velaba sus sueños, y un hombre aprendía que la riqueza más valiosa es aquella que jamás se puede comprar. Amanecía sobre el suspiro, y un rayo de sol entraba tímido pela janela do cuarto pequeno, onde Damián dormía abrazado a su peluche. Ya no se encogía como antes, ni hablaba en sueños pidiendo que no lo dejaran. Su rostro ahora estaba tranquilo, como el de quien por fin ha encontrado un lugar en el mundo. En el patio, Copito ya había comenzado su ronda matutina, trotando suave entre los árboles frutales y las bardas de piedra. Saludaba con un relincho bajito a cada gallina, a las cabras, al burro viejo que Tomasa rescató años atrás. Era como si el caballo entendiera que ese rancho no solo era su casa, sino su misión. Tomasa salía con una canasta en la mano, cantando bajito mientras recogía naranjas. Pero esa mañana no era como cualquier otra. Esa mañana el juzgado de la región le había entregado una carta oficial, firmada con tinta negra, donde decía lo que su corazón ya sabía hacía tiempo. Ella era ahora la madre legal de Damián. «Te prometo que no te voy a fallar, mi niño», susurró mientras acariciaba la fotografía que alguien había tomado de los tres. Ella, el niño y Copito. Ese mismo día, con el apoyo de vecinos y personas que conocieron la historia por redes sociales, Tomasa decidió transformar su rancho en algo más. Ya no sería solo su casa, ni un refugio para ella y sus animales. Sería un hogar para otros niños como Damián, un espacio donde los pequeños abandonados pudieran sanar, y los caballos maltratados también. Le llamaron Milagros del Valle, porque eso era lo que representaban. Milagros, de amor, de redención, de nueva vida. Damián, ahora con 8 años recién cumplidos, se convirtió en el ayudante oficial del lugar. Enseñaba a los nuevos niños cómo cepillar a los caballos, cómo hablarles con ternura, cómo entender sus gestos. Nadie como él sabía lo que un animal podía hacer por un corazón herido. Una tarde, mientras varios niños corrían por el campo con risas que rompían el aire seco, Damián cabalgaba sobre Copito sin montura, guiándolo solo con su voz. «Vamos, Copito, que sientan el viento como tú me enseñaste». Y el caballo corría libre, como si volara. Tomasa, sentada bajo un mezquite, los miraba con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, eran de gratitud, porque ahí estaban, un niño que un día fue dejado como si no valiera nada, y un caballo que muchos creyeron perdido, juntos, transformando el dolor en propósito, el abandono en amor. Y aunque no lo dijeran en voz alta, todos los que pisaban Milagros del Valle sentían lo mismo. Ese lugar no era un rancho, era Tierra Santa. Era el atardecer en Milagros del Valle, y el cielo parecía pintado con los dedos de Dios. Tonos dorados, rosados y naranjas se mezclaban con las sombras alargadas de los niños que jugaban, reían y corrían entre caballos tranquilos que pastaban en paz. Damián,
ahora más alto, con la piel tostada por el sol, y esa mirada serena que solo tienen los que han aprendido a perdonar, estaba sentado en la barda de piedra. A su lado, como siempre, estaba Copito. Ya tenía sus años, pero seguía tan majestuoso como la primera vez que lo vio en la carretera. Sus manchas color canela, su andar elegante y sobre todo esa mirada que aún guardaba la sabiduría del que fue elegido para algo más grande. Una periodista que había seguido la historia desde el principio se acercó con una cámara colgada al cuello. «Damián, si tuvieras que decirle algo al mundo sobre lo que viviste, ¿qué dirías?». El niño pensó por un momento. No respondió de inmediato. Bajó la vista, acarició el cuello de Copito y luego alzó los ojos al horizonte. Que el amor de verdad no siempre viene de quien debería darlo. A veces viene de donde menos lo esperas. De un caballo, de una señora buena, de un lugar sin lujos, pero con alma. La periodista tragó saliva emocionada. Copito resopló bajito, como si también aprobara esa respuesta. «¿Y tu papá?». Damián respiró hondo. «Lo perdoné, porque si no lo hacía, su abandono me seguiría doliendo. Pero no lo necesito para ser feliz. Aprendí que el valor de una persona no está en el apellido que lleva, sino en el amor que da». Tomasa observaba desde la entrada del establo, con su rebozo al hombro y un orgullo que no le cabía en el pecho. Aquella criatura rota que un día llegó agarrado a un caballo, ahora era luz para otros. La historia de Damián y Copito llegó a escuelas, iglesias, fundaciones y hasta congresos. Se escribieron libros, se hicieron murales, se donaron terrenos para que Milagros del Valle creciera. Pero más allá de la fama, del reconocimiento, de los aplausos, lo que realmente quedó en el corazón de todos fue una enseñanza profunda y eterna. Hay animales que aman más que los humanos. Hay almas puras que Dios envía con patas y relinchos. Y hay niños que, aunque fueron abandonados, nunca estuvieron solos, porque el cielo jamás los soltó. Y así, entre risas de infancia, pasos de caballos, tortillas calientitas y tardes doradas, el rancho siguió siendo hogar. Para muchos, para siempre. Gracias de corazón por llegar hasta el final de esta historia. Si este relato tocó tu alma, imagina cuántas vidas pueden cambiar cuando dejamos entrar un poco más de amor, fe y empatía en nuestro día a día. ¿Alguna vez sentiste que te dejaron solo cuando más necesitabas a alguien? Y si el amor que buscas no viene de donde esperas, sino de donde menos imaginas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Tú también crees que los animales pueden ser enviados por Dios para salvar vidas? Queremos leerte, escucharte, acompañarte. Y si este tipo de historias te inspiran y te hacen ver la vida de otra forma, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos relatos reales y conmovedores que te recordarán lo más importante. El amor verdadero no siempre tiene forma humana, pero siempre llega a tiempo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.